que hace 6 años son ad honorem y nunca solicitaron su renta. Como que este criterio que se utiliza para desestimar los pedidos, en la práctica tampoco se lleva a cabo, o sea, sería algo que caduce por su misma implementación. Dentro de los criterios cualitativos se habló de las características de cada cátedra, o sea, de la implementación que cada cátedra realiza de sus actividades docentes. Y también de la carrera de psicología, o sea, las cátedras no realizan esto caprichosamente, sino atendiendo a que la carrera de psicología, o sea, la formación de futuros psicólogos, requiere un determinado tipo de formación, para lo cual existe por consiguiente un requerimiento en lo que hace al plantel docente. Entonces se habló que hay una inexistencia del reconocimiento de las personas que trabajan en cátedras frente a alumnos. Se nombraron casos puntuales de docentes que en su calidad lo son porque lo ejercen, pero no lo son porque no están reconocidos ni por la facultad, ni por ningún, digamos, no tienen, si se quiere ser legales, hablábamos, no tienen el reconocimiento, o sea, no podrían hacer lo que realmente hacen. Pero si no lo hicieran, no se podrían sostener las condiciones de enseñanza que actualmente se sostienen. O sea, de lo que se está hablando es que la facultad no reconoce y no da los nombramientos, pero se sabe que para los alumnos que hay, lo que hablábamos antes del criterio cuantitativo, los docentes que la facultad reconoce no son suficientes. En la planta funcional que nos hicieron llegar, en donde estaban los cargos rentados, creo que en ninguna cátedra, salvo en una o dos, superaban el número de las 10 personas. Todo el mundo sabe que las cátedras funcionan con más de 10 personas. 10 personas contando titular, adjuntos, jefe de trabajos prácticos y auxiliares docentes. Y hay, digamos, docentes diplomados, docentes no diplomados, docentes, auxiliares alumnos. Bueno, también se abordó el tema de que al no dar nombramientos, lo que se hace es que se interrumpe y se limita la carrera docente. O sea, el hecho de que una persona que comienza a cursar su carrera en los años superiores puede ser ayudante o lo que muchas veces se conoce con el nombre de coayudante dentro de una comisión. Sucesivamente esa persona puede ir progresando, como ha ocurrido en muchos casos, ¿no? Personas que van progresando son luego jefes de trabajos prácticos, llegan hasta adjuntos y titulares. El inconveniente de que no exista lo que se denominó ahí en el taller, esta carrera docente, estaría en que a la hora de hacerse concursos, la facultad, digamos, se reciben concursos para titulares y adjuntos, ¿no? Se recibe gente que proviene de otras unidades académicas, en este caso, o de otros lugares ajenos a la facultad. O sea, la misma facultad no es generadora de sus propios docentes. Hay un reconocimiento, es cierto, a la gente que trabaja en este margen así, digamos, podemos decir, de legalidad, lo que se denominó también los hablados. Hablados en el sentido en que en ningún lugar está escrito que son lo que realmente desempeñan. Que es que existe un reconocimiento del departamento, pero no al nivel de facultad. Existe una certificación de actividades dentro de la cátedra, de actividades docentes, pero incluso este modo de certificación es de una manera en que el departamento expide a pedido del titular algo así como que dice la persona fulana de tal, durante tal año se desempeñó en tareas docentes dentro de la cátedra. No especifica si estuvo frente de comisión o no, cuántas horas trabajó, en qué condiciones lo hizo. Frente a esto, digamos, las cátedras no son pasivas. Hay pedidos
de concursos, hay pedidos de selección docente, y como respuesta se dice que no hay cargos o que las cátedras están bien provistas, ¿no? En relación con otras. Va uno a una cátedra y dice: necesito el nombramiento de 2 ayudantes diplomados ad honorem o una renta más. La respuesta que obtiene es que su cátedra está bien provista en relación con otras. Volvemos a los criterios cualitativos, digamos. No es lo mismo una cátedra que quizás enseña una determinada materia que otra. Las características de la enseñanza necesitan una particularidad en la planta docente. Ante todo esto se habló de la necesidad urgente de blanquear la situación de los hablados. O sea, que existe un reconocimiento, más allá del reconocimiento que existe en el departamento, por parte de la facultad. Creo que un modo que después se va a leer dentro de las propuestas es el nombramiento ad honorem de toda la gente que está trabajando, o algún sistema en que esa gente sea reconocida. En ese sentido se habló de la buena voluntad de las cátedras de seguir trabajando en estas condiciones. Buena voluntad que a veces resulta también como ingenuo, ¿no? Porque muchas veces se dijo que ante la existencia de estos problemas lo que se hacía, por ejemplo, en el 88 creo que fue, que se dijo, se consiguieron 45 cargos para los años superiores de la carrera en la reapertura, y el método fue plantarse todas las cátedras, decir, no damos clase. Hubo una movilización general. Creo que a esto también responden estas jornadas, ¿no? Poder ponernos en contacto para que esto no sea solo un emprendimiento ni de los docentes, ni de los alumnos, ni de algunos docentes o algunos alumnos. En las propuestas está que se pensó en una presentación, no de una cátedra, sino de las cátedras en su conjunto. Entonces, estaríamos hablando de un carril para exigir. O sea, no se hablaría solo de propuestas, sino también de acciones. Un método fue que se pensó es un representante de psicología en la comisión de enseñanza, que es a través de esa comisión es por donde pasa el nombramiento, en todo el recorrido que tiene el nombramiento de un docente, atraviesa la comisión de enseñanza. Entonces, que allí haya un integrante de psicología, digamos, alguien que pertenezca a la carrera. ¿Con qué objetivo? Para sostener los argumentos de la carrera. O sea, no se puede pensar la designación o no de un docente para psicología con los criterios, por ejemplo, de la carrera de filosofía. Otro de los problemas que se centró fue que la universidad acepta los programas y luego no da los medios para cumplirlos. Porque lo que las cátedras piden no son descuelgues, sino está dentro de lo que es su plan y su metodología de enseñanza. En ese sentido, por ejemplo, hay cátedras que tienen prácticos clínicos, para los cuales existen también convenios que los realizó la facultad y la universidad con el Ministerio de Salud. Ahí es donde figura que los prácticos no deben exceder de los 15 alumnos por docente. Comentaban que en Romero hay 2 ayudantes ad honorem para 150 alumnos que van a la rotación. A eso nos referimos con que si uno ve esos números se da cuenta que eso así no funciona. O sea, hay otra gente trabajando ahí, digamos, lo que falta es gente trabajando ahí que no está reconocida. También se abordó el tema de que los cargos que tenía psicología antes del cierre fueron distribuidos en las demás carreras que no se cerraron. Y dice que se comentó que nunca fueron devueltos. O sea que la carrera de psicología, los cargos que tiene fueron cargos nuevos. Esos cargos fueron ya a otros departamentos
y ahí quedaron. Habría también una línea política a nivel nacional y también que se estaría introduciendo o está dentro de la Universidad de La Plata, que determina que el criterio de distribución de cargos es la productividad. En ese sentido se pensó difícil evaluar la productividad de la carrera de psicología quizás frente a otras carreras, y también se lo consideró una manera de desvirtuar el sentido que tiene tanto el ejercicio de la profesión como la formación misma de psicólogos. O sea, es mucho más fácil determinar el criterio de productividad de un ingeniero o de un arquitecto. El hecho es una obra, una construcción, digamos. Una actividad de carácter psicológico aparentemente no existiría, digamos. Los argumentos deberían ser otros, por eso mismo es que se pretende o se proponía que hubiera un representante de psicología en la comisión de enseñanza para sostener entre los criterios que se pensaban estos criterios. Otra de las ideas era incluir a los no docentes en la propuesta. O sea, también se habló que el hecho de que no existan cargos a nivel docente tampoco lo hace a nivel no docente. Se habló en ese sentido del departamento de psicología, que hay una persona que creo que la conocemos todos, está hace años, que sigue ganando lo mismo que siempre y es siempre la misma persona que nos encontramos y que no da abasto, y que a veces cuando llegamos y está cerrada la puerta es porque es la misma persona que está encargada de todo. Cuando tiene que salir a hacer un trámite no queda, si bien desde hace un tiempo tiene algunos colaboradores. Bueno, para ir terminando, los últimos puntos fueron la lentitud de los trámites cuando hay una renuncia para volver a ocupar el cargo, y eso genera la posibilidad de perder ese cargo. O sea, entre que una renuncia se presenta, es aceptada, muchas veces una coma mal puesta hace que sea rechazada. Bueno, esos son trámites que duran años y las cátedras funcionan, digamos, con un cargo asignado pero que no está ocupado por una persona, porque esa persona ya, digamos, la persona que para el departamento o para la facultad figura en ese cargo ya renunció, la renuncia todavía no llegó a quien correspondía, entonces no puede haber una nueva persona designada. Y se habló de la necesidad de datos reales por parte de las cátedras para exigir su blanqueamiento. O sea, que las cátedras presenten, lo que antes decíamos que era difícil, las plantas funcionales. Digamos, esto también es responsabilidad de las cátedras, presentar cuál es la gente que para sus cátedras, digamos, los titulares adjuntos, cuál es la gente que está trabajando dentro de su cátedra, para poder exigir su blanqueamiento. Y algo que se presentó como una paradoja, como una contradicción, que es que la facultad sabe que las cátedras funcionan con ayudantes hablados. Digamos, no se puede desconocer eso, pero así y todo tampoco son reconocidos. En este sentido, esos ayudantes trabajan en una función de ilegalidad. Por eso se habló de la necesidad de legalizar, de blanquear esa gente. Después, en las propuestas va a estar específicamente dicho de qué manera. Esto fue todo por, creo, así en general, porque se habló en el tema de cargos. Yo quería agregar un par de cosas a lo que dijo Diego. En relación a los problemas, para tener una real dimensión, una idea real de cuál es la planta funcional real con la que se maneja la carrera de psicología, nosotros cuando invitamos a los titulares de cada cátedra les pedimos explícitamente que nos hagan llegar a una planta funcional, incluyendo ayudantes, rotados, ad honorem y acá bautizamos los hablados, que trabajan pero no están nombrados. Nos han llegado muy pocas, así que ofrecimos a la Comisión de Psicología como vehículo y como medio para poder confeccionar esa planta funcional real, para después poder compararla con la planta funcional oficial, digamos. Sí.
qué podemos hacer. Claro. Ahora, contamos con la planta. Tenemos una planta, digamos, funcional oficial. Faltarían nada más que los nombramientos ad honorem para esa planta funcional. Tenemos la planta funcional sin los nombramientos ad honorem. Pero no, lo que más nos interesa y lo más difícil que no se ha hecho hasta ahora es una planta funcional real. Bueno, en relación a todo esto que hablaba Diego, se elaboró un documento para elevar seguridad. Bueno, el documento, la idea es que se haga una votación de esto a ver si se eleva o no. Documento elaborado como consenso de la mesa de cargos de las primeras jornadas. En vista del funcionamiento irregular de la casi totalidad de las cátedras de la carrera, en virtud de la existencia masiva de auxiliares docentes, cuya presencia es certificada por el departamento pero no reconocida por la facultad, considerando que la matrícula de la carrera es cercana al 40% del total de la facultad, pero su número de cargos representa un porcentaje sencillamente inferior a la cifra. Teniendo en cuenta que antes del cierre de la carrera, su planta funcional era mucho mayor que la actual, pedimos a las autoridades, primero, que se nombre a todas aquellas personas que hasta el año 1993 hayan desempeñado funciones de auxiliar docente al frente de alumnos. 2. Que se incorpore a la planta funcional a los ayudantes ad honorem ya designados y los aún sin designar. 3. Que se respeten criterios cuantitativos. No de la que tenemos nosotros. Están designados, digamos, la planta funcional con la que contamos nosotros solamente cuenta con los ayudantes rentados. No incorporé en cuenta del artículo. 2. Que se incorpore a la planta funcional a los ayudantes ad honorem ya designados y los aún sin designar. Pero es que la planta funcional que tenemos no tiene ayudantes ad honorem. Por bueno, que tenemos La planta funcional de la universidad, la planta funcional, digamos. lo que yo te diría, el estado desde hoy, por supuesto que no están ahí los ad honorem, porque es la planta funcional que largó la Dirección Económico-Financiera, que hace la planta funcional con sueldos liquidados. Hay otra planta funcional que es de la Dirección Operativa de la Facultad, de la Secretaría Administrativa, que ustedes no la tienen, sencillamente porque la Oficina ya de Paro no ha podido sacar un estado. Porque nosotros la pedimos hace más de 20 días. Entonces, sería la publicación de todos, digamos. Los rentados, los ad honorem y los que faltan nombrar, digamos. Usted está pidiendo una doble designación. Todavía es un problema de redacción. Bueno, tercero, que se respeten criterios cuantitativos y cualitativos para instrumentar la distribución de nuevos cargos en virtud de las necesidades específicas que la formación de un psicólogo requiere. Cuarto, que se respeten los programas presentados por cada cátedra una vez que son aprobados, con los recursos que se encuentran explicitados en sus fundamentaciones. Considerando lo difícil de esta situación, que ya se ha tornado crónica, demandamos una pronta respuesta a las autoridades. Salvo la aclaración del tema, ¿alguien más quiere acotar algo? ¿No está de acuerdo con algo? En relación a los programas, no tiene una aclaración sobre eso. ¿Por qué se pide que se respeten los programas aprobados? ¿A qué se refiere? Yo lo contesto. Porque en los programas no solamente están los contenidos, sino la metodología de enseñanza. Entonces, la metodología de enseñanza, por ejemplo, incluye prácticos clínicos o visitas institucionales, etcétera, etcétera. Eso demanda una necesidad docente. Entonces, la aprobación de ese plan, suponemos que también es la aprobación de la designación de los docentes que demandan. ¿Por qué no lo aclaran eso? Sí, creo que sí. No se entiende que se tiene que respetar. Leo de vuelta el artículo a ver si a alguien se le ocurre una redacción mejor. Que se respeten los programas presentados por cada cátedra una vez que son aprobados, con los recursos que se encuentran explicitados en su fundamentación. Quizá No es que se respeten los programas, Sino los es que recursos. se respeten los recursos solicitados en los programas aprobados. Se queda más claro. Si no, no se entiende.
No solamente eran los recursos, yo estuve... No solamente eran los recursos, sino Hablamos que hay capacidad. Pero esa calidad de ¿Puedo ser el otro? en general se sabe como que debemos decir siempre. O sea, que también es cuestión de que hay demanda de personal que es necesario para poder cumplir con el programa. Eso sería muy mal. Sí. Durante la mañana y paralelamente a la mesa de cargo funcionó una mesa sobre programas, contenidos mínimos y actualizaciones de los mismos. Empezamos presentando un trabajo en relación a la comparación de los programas vigentes y los contenidos mínimos aprobados. Como para resumir un poco, de ese trabajo salieron los siguientes resultados. De un total de 32 programas que se compararon con sus contenidos mínimos, 5 programas, o sea el 15%, no los tiene como referente. 10 programas, o sea el 31%, lo tiene parcialmente como referente. Y 17 programas, o sea el 54%, sí los toma como referentes. A partir de ahí comenzó toda la discusión en relación a qué pasa con esto. ¿Cuáles son las hipótesis a barajar? Porque esto no es una cuestión de valoración. Que un programa se adecue a los contenidos mínimos no significa que sea el pertinente. De hecho, hay programas que no se adecúan y son mucho más pertinentes a los contenidos que nos involucran que programas que se adecúan. Fundamentalmente, se empezó a trabajar en esta mesa en función del plan de... El plan de estudio. En función de que el plan de estudio fue hecho hace 10 años y ver que se está trabajando, una comisión está trabajando la modificación, ver qué tipo de modificación se puede hacer. Fundamentalmente lo que se trabajó fue las áreas en las que se encuentra dividido, las materias que comprende, la relación entre esas materias. Así comenzó un poco la discusión de cuál es el psicólogo que ese plan tendía a formar. Y es ahí donde comenzaron lo problemático que es poder definir un perfil del psicólogo. El programa, el criterio que habíamos visto que tenía, la profesora presente lo visitó, era un programa de tipo generalista. Lo habíamos pensado como por oposición a un programa de tipo de especialización de grado, como el que la profesora Norma de Lucas había comentado, que fue con el que comenzaron las primeras promociones, ¿no? El problema es el siguiente: lo que se llegó como suerte de conclusión es a que, si bien el criterio en el comienzo fue generalista, se llega a una formación muy parcial, ¿sí? Y especializada en cierta rama, digamos, de la psicología, o no de la psicología, según quieren, digamos, que todos llamamos psicoanálisis lacaniano, digamos. Esa fue una de las conclusiones. Es decir, lo que vimos entonces es que un programa que fue pensado en términos generalistas, es decir, una formación fuerte, ¿no? Para los psicólogos, ¿sí? Como una formación fuerte, digamos, en una serie de áreas, ¿sí? Termina deviniendo lo contrario, justamente como contradicción, termina siendo una formación única con una salida laboral casi mayoritariamente clínica, ¿sí? En medio de todas las otras áreas que están dentro del programa explicitadas. Si uno ve el programa, se da cuenta por las materias que el criterio ha sido generalista y cómo esto ha devenido. Entonces este fenómeno es lo que planteamos como problema y el que habíamos redactado más o menos alguna suerte de explicación. Entonces, la explicación de esto podría pensarse por varias cuestiones. Todo esto ha sido
fue lo que sacamos de toda la discusión, ¿sí? Y lo tratamos de ordenar para ver si podíamos explicar por qué habíamos llegado a esta situación frente a un planteo que parecía mucho más optimista. Entonces, ¿no se escucha ya de fondo más o menos? ¿Ariel no se escucha? Bueno, acá más o menos. Transmisión dogmática de psicoanálisis. Esto lleva a una desvalorización de otras teorías. Como efecto de esta desvalorización, a una elección prematura en el alumnado y un descrédito en relación a otras prácticas. Muy complementado con esto es la falta de una oferta teórica variada, que tiene como una de sus vías de explicación la falta de profesores idóneos en distintas corrientes. Es decir, la falta de una oferta concreta de profesores en otras corrientes, ¿sí? Entonces, estos dos criterios se complementan muy bien, hacen una cuestión muy fuerte. Lo otro que hemos visto es la problemática social no es tomada como objeto de estudio en psicología, en términos generales. Es decir, el problema de agresión, por ejemplo, en la adolescencia, en ciertas calles de La Plata, o de una huelga docente, o por ejemplo, los despidos masivos que hubo en determinadas empresas, Estado o privadas, no son temas que se tomen como objeto de estudio en la psicología, en nuestra carrera. Como objeto de estudio dentro de materias o de el presupuesto de la carrera no alcanza a cubrir las necesidades académicas, ya sea docentes y de investigación. Nosotros habíamos comentado que un eje como una suerte de salvar por el momento o a corto plazo este discurso hegemónico sería la implementación de otros seminarios optativos, ¿sí? Como una suerte así muy a corto plazo, porque la cuestión es de fondo, la cuestión de toda la carrera, del plan de estudio, ¿sí? El tema es el siguiente: si por ejemplo tuviésemos, el profesor dijo que había 3 cargos docentes para seminarios, así es el dato. Si tuviésemos 15 cargos, tendríamos 15 seminarios optativos. Esto plantea una libertad de elección en muchos sentidos más amplia. Y después lo otro es la cuestión de la investigación, digamos, que recién ahora, por lo menos de lo que se ha escuchado en la comisión, está tomando una suerte de acento, ¿sí? Pero es un tema que se está comenzando recién ahora a poner un acento o un individuo, digamos. Después, lo que charlamos específicamente también fue la cuestión de la desactualización de los contenidos mínimos, ¿sí? Estamos a 10 años de los contenidos mínimos de la escritura, ¿no? De los contenidos mínimos, de la consensuación de esto, y en algunas materias o en algún punto del programa esto trae puntos de inercia, ¿sí? Que hacen que generan, digamos, de nuevo caer en dogmatismos, por ejemplo. El otro problema es la inserción del alumno en la práctica pobre y tardía. Es decir, lo que veíamos era que en general el alumno se lo ingresa en la práctica de una manera a veces pobre y para nuestro criterio bastante tardía. Fue una de las cosas que se manejó bastante. Es decir, la correlación entre lo que es la teoría y la práctica debía ser, el modelo que se había tomado era de primero a sexto año, trazar un eje así diagonal y empezar con una parte teórica fuerte y un mínimo de práctica y ir definiendo esto a mitad de la carrera un 50-50% y al final de la carrera casi con exclusividad de lo práctico. Pero siempre hacen hincapié en esto práctico que sería modo de pensar los hechos que nosotros tocan, ¿no? Hechos psíquicos, psicopatológicos. Bueno, de esto de todo esto, de esta situación, digamos que más o menos se consensuó como análisis, generamos la siguiente propuesta. Revisión de los contenidos mínimos, ya sea en cuanto a los contenidos per sí y a la articulación. La revisión del criterio del plan de estudio, que es el otro gran tema que puede llegar a ser inclusive anterior a la revisión de los contenidos mínimos, es decir, el criterio del plan de estudio, de lo que planteó Ana del criterio por áreas, ¿sí? Hay que ver si eso estamos de acuerdo en que eso sirve o funciona o no funciona. La adecuación, esto sería, la revisión de contenidos mínimos sería en el mediano plazo.
la revisión de criterios del plan de estudio y, digamos, la reestructuración del plan de estudio sería ya a largo plazo. Y lo que veíamos como medidas a corto plazo era lo siguiente. Por un lado, adecuación de materias que veíamos que no pertenecían al departamento de psicología, que habían sido importadas, digamos, a la carrera de otros departamentos, dada la urgencia que hubo en la reapertura de presentar un programa, ¿no? En un plan de estudio. Entonces, lo que veíamos por un lado es que hay una necesidad, como propuesta, la adecuación ya de estas materias mediante una comunicación interdepartamental fuerte. La adecuación de materias que son propias del Departamento de Psicología y que no están haciendo en este momento a la formación de psicólogos. Y el otro, a corto plazo, sería la creación de nuevos seminarios optativos. Me gustaría que si a uno no le quedó algún punto en claro o haya alguna cosa que decir, lo dijera, por favor. Si no, esto va a quedar como la parte de... sí. No queda claro lo de los seminarios optativos en función de todo lo que comentaste antes. Si los seminarios optativos son a fin de que haya una oferta mayor, me parece bien, creo que estuvo trabajando y tocando en otras mesas también donde había punto en común con esto, ¿no? Ahora, si está ligado a la no propuesta de distintas cátedras, contenidos mínimos no. Bueno, el criterio de corto plazo de la creación de seminarios optativos nuevos, ¿sí? Que implica ya todo un esfuerzo porque es conseguir cargos nuevos puntualmente, o la otra opción que habíamos pensado es que sean ad honorem, ¿sí? El criterio es el siguiente: si el problema es volver de nuevo a este criterio generalista que tenía el plan de estudios al comienzo, ¿sí? Bueno, mediante esta materia lo que se puede hacer es una revalorización de distintas corrientes teóricas que por distintas causas no han sido, alimentamos, digamos, en la carrera, ¿sí? Esas distintas causas Sí. son que no se responden a los contenidos mínimos. Un dato concreto. Entenderse eso en algunas líneas. Sí, eso es. Entonces, me También. parece que hay un seminario que viene a tapar un bache, alguno debe ser. No, pero en el corto plazo los efectos son muy importantes. Es decir, la gente se sigue recibiendo, por ejemplo, y se sigue recibiendo de psicoanalista lacaniano. Nadie discute, digamos, nadie discute como corriente. Nadie discute como corriente. Como corriente nadie discute. Como corriente nadie la discute, pero no como formación de psicólogo. Sí. Al menos por el nombre, ¿no? Hay una materia que lleva el nombre de corrientes actuales. Sí. ¿Cuál es la relación con lo que yo? Claro, ¿No? claro, al menos por el nombre. Hay materias que llevan esos nombres y se ponen los contenidos que imparten. Tendrá que ver, por ejemplo, con las corrientes actuales en psicología. En relación a lo que decía Silvana, Sí, pero no sé. de si los seminarios optativos, ¿qué función cumplen? Si están pensados para aportar algo nuevo o si están pensados para tapar baches de materias que ya están, por decirlo claramente. Incluso me parece que es más económico si vamos a las materias de efectividad. Son cargos que ya están dados, los espacios están creados, hay que cubrirlos bien. Más que buscar 15 cargos más de seminarios, me parece que en esos cargos que están tienen que estar. Es un elemento más, perdónme, es como propuesta anterior a los seminarios optativos, yo leí la adecuación de las materias que pertenecen al departamento de psicología a la formación de psicólogo, como anterior a los seminarios optativos. Los seminarios optativos serían otra instancia de libertad, ¿sí? De libertad frente a la formación como psicólogo. Soy de tapar por el plazo. ¿Cómo? Los objetivos. O sea, no sé, yo le preguntaría a Pablo si eso que planteó él es una opinión personal o si se vertió en la mesa. Yo diciendo también con la manera que lo planteaste vos. Claro, que sí, ¿quieres que lo pueda plantear? Bueno, por favor. Corto.
poquito que pueda. La cuestión no es tapar baches, porque sería como decir, bueno, habrá materias que le falten lo que deberían dar. Pero hay materias que se ajustan a los contenidos y objetivos, y a los contenidos mínimos, pero forzosamente cualquier profesor hace un recorte con su sesgo teórico, en donde por supuesto va a elegir un autor y no otro, o va a elegir una teoría y no otra, porque ninguna materia puede dar cuenta de todas las teorías que apuntan hacia un objeto de determinado conocimiento. Supóngase que el objeto sea teoría de aprendizaje, bueno, va a tener predilección por alguna teoría de aprendizaje, pero no va a poder dar todas las teorías universales del aprendizaje. Pero sin embargo, y a veces aparecen teorías rivales fuertes, y evidentemente hay un profesor que está especializado en una de esas dos teorías rivales fuertes, y de la otra puede tener noticias. Y sin embargo, esa otra, de la cual tiene noticias, pero que a él no le merece tener noticias simplemente, porque sabe mucho de la otra también. Entonces, pero es necesario que también se conozca esa otra teoría rival. Entonces no es tapar un bache, es simplemente complementar, hacer una complementación, digamos, de algo, o de un saber que no puede ser universal en el profesor. No sé si queda claro. Sí, digamos, la lucha de fondo es al dogmatismo. Y la instancia que nos parece enemigo fundamental del dogmatismo es la confrontación. Y en este sentido es que planteamos las propuestas, como forma de ampliar el espectro de confrontación. Perdón, yo te pediría que vuelvas a repetir los diferentes objetivos a largo plazo, a mediano plazo y al corto plazo. Hola. Yo creo que lo que produce crisis de este tipo de cuestionamientos a lo que leíste es lo siguiente. Está bien por ahí atacar al dogmatismo, pero me parece que se intenta atacar el dogmatismo con otro dogmatismo. ¿Por qué? Porque se trata de hacer de este documento que haya un perfil de psicólogo. Y hay tantos perfiles de psicólogo como estudiantes de psicología o como psicólogos hay. Entonces yo creo que en ese punto no vamos a lograr acuerdo y no vamos a avanzar. Porque, por ejemplo, yo estoy en contra. Para mí no hay una hegemonía del lacanismo en la carrera. Entonces yo creo que hay puntos que sí podemos avanzar, como por ejemplo cátedras que han sido, que vienen prestadas, como lingüística, me parece que eso menciona. Sí, pero igual pero no que lingüística, que depende del departamento de letras, adapte sus contenidos a la carrera de psicología, sino que exista una cátedra que dependa del departamento de psicología con contenidos específicos. Entonces, en donde podemos avanzar, yo creo que no es en definir acá un rol de psicólogo, porque no vamos a avanzar. Pido una cosa, que Pablo vuelva a leer, a ver si queda más claro, los tres objetivos, a largo plazo, a mediano plazo y al corto plazo. ¿Verdad? Bueno, a largo plazo es la revisión del criterio del plan de estudio. Es decir, ya sería lo más global, no es en la mesa que nosotros trabajamos, que es el plan de estudio de la carrera. A largo plazo es eso. A mediano plazo, la revisión de todos los contenidos mínimos, ¿sí? Ya sea de cada contenido mínimo como de su articulación. Y a corto plazo, lo que veríamos es lo siguiente, porque es muy lindo tener más gente nombrada, pero eso tarda muchísimo tiempo. Y yo insisto, las promociones siguen avanzando y ya son 10 años de la reapertura, no es un tiempo corto. Entonces, a corto plazo, la adecuación de materias que no pertenecen al departamento, a corto plazo es, por ejemplo, iniciar tratamiento ya para que el año que viene se pueda implementar algún tipo de práctica de este tipo. La adecuación de materias que sí pertenecen al departamento de psicología, que también es un ámbito rápido, digamos, medianamente rápida resolución. Por ejemplo, hablamos en el taller del bloque biológico, digamos, ¿sí? De biología humana y de neuroanatomía y neurofisiología, o algo parecido. Donde nosotros veíamos que la adecuación es perfecta de los contenidos mínimos, del programa a los contenidos mínimos, pero el acento está puesto en muy otras cosas que en lo que de esa materia nos corresponde a nosotros en nuestra formación como psicólogos. Entonces, en ese sentido es que planteamos una adecuación de ciertas materias que pertenecerían, digamos, de alguna manera, tendrían una relación más directa con el departamento, ¿sí? Y que no hay que charlar con otros departamentos, pero de todas maneras, esto a corto plazo. Y lo otro sería creación de seminarios optativos, y ese es el tema, esa es la otra propuesta. Pero en un carácter así, de
de facilitar o de la vía de confrontación de las líneas teóricas en, digamos, oposición a un normativo. Sí. No, yo quería aclararle a la gente que planteó primero la idea de los seminarios optativos, fue porque cuando planteamos todo esto en el taller, bueno, más allá del contexto TUCU, no se definió un rol de psicólogo, un perfil, incluso fue el tema que nos dijimos, que todos coincidimos en que no existe, porque hay diferentes posturas como vos planteás. Por otro lado, la idea esta fue porque, como ellos nombraron, la gente de cátedra de desarrollo nombró recién, que hay materias como corrientes actuales en psicología, psicoterapia es uno, que es cierto, no se adecua, psicología social tampoco se adecua. Entonces, bueno, como eso a largo plazo se podrá ver, pero urgente, tiene calidad urgente, nos parece a todos, porque como alumno de quinto año, porque es una realidad, porque te lleva tiempo, porque Sí, lleva tiempo. ¿Por qué se da por hecho que tiene que ser a largo plazo que se le pueda, que pueda plantearse? Sí, te explico por qué. Porque recién cuando el último taller fue de actividades, se planteó que hay una comisión que está revisando todo el programa de estudios que se junta cada 15 días y hace un año que están y están viendo, o sea, hay una serie de dificultades en las instancias que corresponden que no se están dando. Entonces, bueno, digamos que la idea ahora, por lo pronto, es la implementación de los seminarios. No es una postura negativa ni poco optimista, me parece todo lo contrario, que tampoco se toma como un parche, bueno, vamos a acomodar un poquito. Largo plazo significa que no puede ser el año que viene. Claro. Y que hay que trabajar mucho también. Esta idea aparte, bueno, más allá de que Pablo, quiero aclarar que más allá de que Pablo tal vez lo dijo, que hace un psicoanálisis lacaniano específicamente, no se dijo tan específicamente así en el taller. Quiero aclarar eso porque... Es opinión sobre el proceso de esa mesa, o sea, que el diagnóstico es que el psicólogo hizo el psicoanalista lacaniano. No fue tan así, para mí fue tan así. Bueno, Sí, yo creo parte de un análisis que hicimos dentro de la comisión, en el cual tomamos la cuestión del tronco clínico, ¿sí? Y rastreamos cuál era el antecedente primero en las teorías psicoanalíticas. La teoría psicoanalítica eran dos materias, ¿sí? En las que se veía, por un lado Freud, y por el otro lado la teoría Melanie Klein y Lacan. En los contenidos mínimos, ¿no? En el programa original de teoría psicoanalítica, en el plan de estudios y contenidos mínimos, en teoría psicoanalítica se debería ver no solamente la parte de Freud que hoy se dicta, sino aparte post-freudiano, Kriegs, Lowenstein, Hartmann, Melanie Klein y lo que hoy es desarrollo en psicoanálisis. Como una revisión a los contenidos mínimos aparece por debajo de ese programa de contenidos mínimos que esos contenidos pasan al seminario de desarrollos. Seminario de desarrollos que hoy es Lacan. Siendo esos contenidos no absorbidos por ninguna otra materia, con lo cual nos recibimos sin saber ni post-freudianos ni Melanie Klein. La explicación de que estos contenidos hayan sido dejados de lado, por un lado, aparece como bastante pragmática, en el sentido de que en un cuatrimestre, punto 1, no se puede ver escuela inglesa, escuela americana y escuela francesa de ninguna manera. La materia era teoría psicoanalítica 2, que era anual, ¿sí? Esto pasa después a un seminario optativo y después anual, creo, y después a uno cuatrimestral, que también el recorte teórico no se puede dar tampoco. Quería hablar también, perdóname. No, yo lo que quería decir es que los objetivos no me parecen mal. Suscribiría eso salvo que esté en desacuerdo en la tesis inicial. O sea, que son un medio para fundamentar una tesis que es la carrera y una orientación mañana. No es la tesis inicial. Bueno, entonces refutaría esa idea diciendo que la carrera tiene una serie de materias que podemos llamar de orientación psicoanalítica, de las cuales no todas son lacanianas. Y sumaría 8, 9, somos más, pero de un total de 4. ¿Cuántas materias tiene la carrera? Con dos idiomas que pueden ser también considerados como parte. Eso refutaría la idea inicial, es decir, que la orientación no va por ahí. La segunda idea es una pregunta que parecería que ya está contestada, que es ¿qué es la psicología? ¿Qué es la psicología? Yo daría bibliografía. Hay
profesor que es Daniel Lagasse, que se llama La unidad de la psicología, que intenta responder. Yo diría que no estoy de acuerdo con esa idea. Sin embargo, el plan de estudios intenta responder a esa pregunta, que es la psicología desde una perspectiva generalista, es decir, que la unidad está en la diversidad. La unidad está en la diversidad. A eso intenta responder el plan de estudios, dejar conformes a todas las orientaciones, y creo que lo logra, porque si alguien ha atravesado cada materia, ha ido a cada teórico, se ha tomado la molestia de escuchar a cada profesor, puede realmente tener un panorama de lo que es la psicología, sin descuidar que si hay una psicología, se puede llamar psicología, una especificidad de la psicología en la Argentina, es que tiene una marca psicológica. Eso no se puede creer. Pero no estoy de acuerdo con la idea inicial. ¿Cuál es el cuál? Que la orientación de la carrera es la cañana. Bueno, pero eso no es, eso es una apreciación que surge de la coordinación y no es el reflejo de todo el taller. Está claro. Esa es la aclaración. A ver, sí. Sí, no, yo quería hacerle una pregunta, por ahí no sé si de alguna manera yo lo pensaba y lo había escuchado en otra época como una posible salida, ¿no? a esta especie de callejones sin salidas que se plantean. Y que no sé si la comisión lo consideró, que es el tema, de alguna manera, por llamarle, no sé si es un término, áreas que hay dentro de la carrera de psicología. Que me parece, no sé, pensaba, no sé si lo han considerado, porque vos hablaste de determinadas salidas laborales o determinados ámbitos de los que la carrera no se ocupaba. Y en realidad, ahora, hay un proyecto presentado en relación a las áreas. Yo te pediría si podés esperar a que lo expongamos y después... Bueno, una cosita más que postergo el tema de las áreas. Sí. El tema de los seminarios optativos, a mí me parece que, un poco retomando lo que dice Damián, no es más que diversificar. Yo priorizaría otro aspecto que plantearon antes, que es el cualitativo, en el sentido de la calidad de los docentes que dan determinadas materias. Y no agregar y terminar de decir, bueno, en vez de 36 hay 55 materias, con 55 diferentes. Me parece, digamos, que el esfuerzo lo pondría en eso, más que diversificar y agregar 56, ¿no? Está bien, eso contó como el tercer punto, digamos, como propuesta, como el tercero, digamos, el último punto, el mérito de las propuestas a corto plazo. Está bien, pero a corto plazo serían las primeras tomadas. Sí. Digo, sí. ¿Me entendés? No sé. Sí, inclusive no ese punto yo lo repensaría, sinceramente, porque a mí como alumno no me serviría tener 10 materias más y... Si la demás gente está de acuerdo, es un punto que no se va a poner en el documento. Repensarlo por ahí, no te digo... Sí, una cosa, en realidad, quiero decir una cosa. ¿Vos lo entendiste como un agregado de materias? Sí, son seminarios. Siempre hay 23. No sé, está bien, pero yo lo que voy a hacer 96 o 98. Sino que en lugar de optar entre esos únicos 3, optarías entre 15, 3. A lo que voy es a que ese esfuerzo que se pone en conseguir, por ejemplo, 10 o 15 docentes para que den más seminarios optativos, a lo mejor conseguís mejores docentes y dedicás el esfuerzo para que den mejor otras materias, que son más de raíces. Sí, las dos cosas. Las dos cosas. Por ahí, digamos, no son excluyentes las cosas que vos planteás, digamos. En relación al malentendido que hubo, digamos, con la opinión que planteó Pablo, creo que en la comisión, en lo que sí hay en general un acuerdo, es que, en relación a lo que decía Damián, digamos, el predominio, digamos, la orientación en general de la carrera es psicoanalítico. Digamos, no solo lacaniana, también hay otras orientaciones.
Pero eso no es un pecado, digamos, de las cátedras lacanianas, sino de la carrera, que no ofrece otras alternativas. O sea, lo que vamos, no es que sea, digamos, no es por criticar a las cátedras de la filosofía lacaniana, sino tratar de implementar los medios que permitan que haya alternativas. Lo cual no quita que se busque en el largo plazo, porque no es sencillo implementarlo ya, que las cátedras que no se ajustan a los contenidos mínimos, que no dictan los contenidos que tienen que dictar, los dicten, que se consigan mejores profesores, pero parece que hay procesos legales que son muy complejos, digamos, para hacer que un profesor renuncie en virtud de su ineptitud. Eso es muy difícil, digamos, para la facultad. Digamos, es difícil probarlo, es difícil hacer que se vaya un profesor, digamos, y máxime si concursor. O sea, por eso no puede ser de ninguna manera una medida de corto plazo. No sé si se entiende la idea de por qué. También, un poco cuestión de sumar cosas que después se... No, pero es que no es una sumatoria. La idea de sumando es evitar digamos, que haya pocas tendencias exclusivamente hegemónicas. Y eso genera suspicacia, genera descontento. Un reclamo general que hubo en la comisión, que hubo en el Congreso de Rosario, de los 200 alumnos que fueron, digamos, los planteos que se hicieron después, era, digamos, el hecho de haber visto otras tendencias teóricas, otras conceptualizaciones, que hay gente que realmente le interesa la psicología educacional y profundizar en eso y no le interesa la vertiente clínica. Bien, eso lo planteo como una cuestión de área, eso una cosa es el área clínica, otra cosa es el área educacional. Pero incluso dentro de una misma área, una alternativa teórica, por ejemplo, dentro del área psicopatológica, a alguien le puede interesar la psicopatología o freudiana, o greiniana, o de teoría, digamos, de la comunicación que no existen en la carrera. O sea, ¿por qué excluir esa posibilidad? Bueno, a mí me llama la atención, no es esto, no es por la pero quiero decir que, por ejemplo, en muchas materias, y ayer es básico, se repiten muchas materias. Incluso el único que tiene una materia para el sol, que se llama, si hay una materia, quiero dar valor. No entiendo por qué la crítica va para nosotros. Yo quisiera decir algo sobre eso, porque me parece que en el taller lo que discutimos, de ahí vienen las palabras de Pablo, que no está tan, me parece que no es tanto una opinión personal lo que está diciendo. Y lo que se habló no era darle contra la hegemonía lacaniana, digamos, por lo menos yo no estaría de acuerdo en que plantear una cosa así. Lo que me parece es que hay un imaginario de que se reciben y de la única formación a la cual adscriben es el psicoanálisis lacaniano. Es decir, hay un imaginario en el cual los alumnos que se reciben dicen lo único que podemos hacer es psicoanálisis lacaniano y ni siquiera eso. ¿No? Como que hay una hegemonía, digamos, digo, imaginaria. Esa hegemonía imaginaria, porque hay, yo te diría, menos cátedras que vos dijiste 8 o 9, yo te diría que hay 5, te podría decir lacaniana, y otras más que son psicoanalíticas, de otra orientación o más abierta, que digamos que sea una orientación específicamente lacaniana. Pero no más allá de 8 o 9, en total podrían ser cátedras psicoanalíticas. Sin embargo, la visión desde fuera, desde los alumnos, es que la carrera es clínica, ¿no? Y clínica lacaniana. Es decir, que se termina por la vía de la clínica lacaniana. Es famoso aquella vez que yo, el año pasado, en la última clase, yo le dije a los alumnos que levantaran la mano, aquel que no se iba a dedicar a la clínica, le levantó una sola persona, que se iba a dedicar a la psicología educacional. Todo lo demás se iba a dedicar a la clínica y predominantemente psicoanalítica. Bueno, es a eso, no a que haya que, pegarle a una orientación, ¿no? A la orientación lacaniana, sino que el poder abrir más ofertas, esto tiene que ver con la misma propia carrera de psicología, y por otro lado que hay un tema más profundo que es si esta cuestión imaginaria no tiene alguna base, digamos,
de otro tipo, de lo que se llaman los psicopedagogos currícula encubierta. Es decir, si nosotros, no en la currícula explícita, donde damos pocas materias psicoanalíticas, pero sí en la currícula encubierta, estamos dando una posición y un lugar al psicoanálisis y al psicoanálisis lacaniano en detrimento de otras organizaciones. Esto creo que es una preocupación que no tiene una respuesta, que merece ser, digamos, trabajada y discutida en esta comisión. Sí. Quiero agregar a lo que dice Sanguellini, que en ningún momento se hizo una crítica al lacanismo ni nada por el estilo. O sea, en los talleres se hablaba predominantemente en general, lo que sí había una preocupación por las corrientes de las cuales no nos hemos interiorizado. No había ninguna particularización al respecto. Lo que sí se planteó es... Sí, es que es demasiado, por favor, estamos acá, nos estamos ayudando por organizativas mentales. Es bien estudiado varias veces, sí. Entonces, sí, si podemos bajar el nivel de cigarrillo lo más posible. Entonces, decía, lo que sí nos parece imprescindible es que ninguna perspectiva, ni lo piagetiano, ni lo lacaniano, ni lo freudiano, ninguna, sea de por sí excluyente de otras. Es decir, no veo por qué puede aparecer una revuelta en contra de que aparezcan otras perspectivas. Eso me parece realmente ridículo. Bueno, perfecto, entonces estamos de acuerdo. Entonces, no podría ser un cambio de planteo diciendo, por lo que decía Jorge, los alumnos que medianamente formados salen en relación a lo que es la clínica y la clínica psicoanalítica lacaniana, ¿no será que entonces, en lo que son los años de la facultad, tienen una formación más sólida ahí en esas cátedras y habría que replantearse qué pasa en las otras? Sí, pero que no seguro, pero que planteó que se deben replantear las cátedras lacanianas. Todo lo contrario. Lo que se plantea es que hay que replantear la carrera en general. La cuestión es cómo se entiende la carrera lacaniana. No, pero perdón. Es un planteo falso y no, realmente hay que rebatirlo, me siento muy obligada a rebatirlo. Porque evidentemente son las cátedras que marcan la orientación a la persona lacaniana. Porque no vamos a pedir a sociología que sea lacaniana, no le vamos a pedir a antropología que sea lacaniano, no le vamos a pedir a neuroanatomía que sea lacaniano, no le vamos a pedir a lógica que sea lacaniano, ni a estadística que sea lacaniano, ni así a John Watts. Entonces es evidente que son justamente las materias que hacen a la práctica y al ejercicio profesional las que son lacanianas. Así que la cosa no es un porcentaje, ni decir si son 7, si son 5, si son 8, si son 10 sobre 32.